Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sobre la conquista, sobre eso que se llama la conquista, que fueron una serie de procesos militares y políticos muy complejos. Habitualmente se tiene a los tlaxcaltecas por traidores y es un estigma que sigue pesando de alguna manera etérea, porque a veces ya ni siquiera se justifica, ni siquiera se molestan las personas que señalan eso en justificar de qué mito histórico viene ese señalamiento. ¿Cuál fue verdaderamente el papel de los tlaxcaltecas en el proceso de la conquista? Pues los tlaxcaltecas fueron tal vez los principales aliados de los españoles, al menos los más leales, porque se aliaron con ellos a partir de septiembre de 1519 y los acompañaron en las buenas y en las malas hasta que vencieron a sus enemigos comunes, que eran los mexicas. Sin embargo, no hay que olvidar que Tlaxcala no se rindió ante los mexicas, ante los españoles. Digo. La primera vez que llegaron los españoles a territorio tlaxcalteca, los tlaxcaltecas los enfrentaron de guerra y estuvieron a punto de vencerlos. Fue una guerra que duró 2 semanas, salvo por 2 cosas. Los podido vencer salvo por 2 cosas. Una, que como correspondía a la etiqueta de la guerra en Mesoamérica, cada día les daban de comer a los propios españoles, porque en la idea que tenían los mesoamericanos de lo que debía ser una guerra justa, nunca debías ganar por hambre, por sorpresa o por traición. La batalla debía ser pareja. Y entonces los tlaxcaltecas le dieron de comer a los españoles y de alguna manera les salvaron la vida. Eso también era porque querían negociar con ellos eventualmente. Porque otra cosa que sucedía en Mesoamérica es que nunca había derrotas totales. La idea, siempre decimos, y es frecuente que se diga, ¿por qué los mesoamericanos no exterminaron a los españoles? Bueno, porque en el mundo mesoamericano no tenemos la menor indicio de que existiera la idea de exterminar a un grupo. La idea de que tú puedes eliminar por completo un grupo y exterminarlo no es una cosa natural en los seres humanos. Para eso tienes que tener una serie de ideas racistas que te permiten definir qué grupo es, tienes que tener una serie de ideas deshumanizadoras que justifican el exterminio de ese grupo y tienes que tener toda una tecnología para de veras extirpar a un grupo. Eso no existía en la Mesoamérica del siglo XVI. Tampoco en Europa en esa época propiamente. Los grandes genocidios justamente empiezan a partir de la conquista de América, ¿no? Europa fue aprendiendo eso del exterminio justamente con los indígenas americanos y luego se siguió en África y luego acabó exterminando a su propia población en Europa en el siglo XX. Pero eso no era algo que hicieran los mesoamericanos. Entonces, decir que por qué no exterminaron los españoles sería pues, decir que por qué no volaron o por qué no inventaron la bomba atómica. O sea, no estaba en su cultura ni en su mundo, ¿no? Pero por otro lado, Tlaxcala, entonces una vez que los españoles ganaron esta guerra con Tlaxcala porque atacaron a la población civil, cosa que tampoco se hacía en la guerra mesoamericana. Cuando ya estaban desesperados y estaban a punto de ser derrotados, los españoles empezaron a realizar incursiones nocturnas contra ciudades, atacando civiles desarmados. 3 días después, los tlaxcaltecas llegaron a negociar con ellos, básicamente no porque no los pudieran vencer militarmente, sino porque el costo de vencerlos militarmente iba a ser demasiado alto y tomaron la decisión estratégica de mejor esa violencia de los españoles dirigirla contra sus enemigos y no ser víctimas de esa violencia. Fue una decisión basada no tanto en una capacidad superior militar de los españoles, sino en el reconocimiento que los españoles estaban dispuestos a utilizar la violencia sin ningún tipo de norma civilizada como la concebían los mesoamericanos. Y entonces, pues, a ese tipo de gente, pues mejor que esté de tu lado a que sea tu enemigo, ¿no? A mí es desolador lo que me dices, tremendamente, porque quiere decir que en política siempre tiene una ventaja el que tiene menores límites morales y que es mejor incorporarlo al bando de uno que combatirlo. Pues por eso ganan los fascistas, ¿no? Digo, en el siglo XX, ¿por qué ganaron los fascistas en las guerras? Porque estaban dispuestos a hacer cosas que los otros bandos no estaban dispuestos a hacerlas. Sí, es una tristeza de la historia entendida como una rivalidad de poderes, de esta visión de la historia política, violenta, masculina también, belicista, ¿no? Que es la ideología de los españoles. Pero Tlaxcala es una población muy interesante porque era un pueblo plebeyo. A diferencia de las otras ciudades mesoamericanas, como Cholula, o como Texcoco, o como México, o como Chalco, que tenían gobernantes toltecas, que eran los gobernantes como de abolengo, en Tlaxcala no había toltecas. Era una población plebeya y muchos de ellos eran refugiados del Imperio Mexica. Tlaxcala era básicamente un mal país, una región no demasiado próspera, muy fría, sin demasiada agua, sin acceso a recursos naturales, en la que habían ido refugiándose en los últimos 50 años grupos desplazados por la expansión mexica. Entonces, lo que los unía era básicamente su animadversión hacia los mexicas.
¿Era una nación de oprimidos? De alguna manera, y era un régimen relativamente democrático, porque el poder se circulaba entre 4 señoríos que se lo alternaban y que tomaban decisiones consensuadas, que se tomaban en asambleas en cada uno de los señoríos. Entonces, esa fue una decisión social de irse por el lado de los españoles, porque vieron la oportunidad de romper justamente esa situación de marginación y encierro en la que habían estado históricamente desde hacía varias décadas. ¿Y en esta alianza política qué sacaron los tlaxcaltecas? Bueno, a corto plazo sacaron que destruyeron a sus enemigos históricos, los mexicas. Y bueno, los destruyeron. O sea, y sí, conquistaron su ciudad y la asolaron, cosa que ellos nunca hubieran podido hacer con sus propias fuerzas, y que por otro lado, esa idea de conquistar una ciudad y asolarla era algo que en Mesoamérica no se hacía. Entonces, bueno, fue algo completamente nuevo, ¿no? Y a lo largo del periodo colonial, en el siglo XVI, Tlaxcala mandó 7 embajadas o más a la corona española para defender sus derechos y consiguió que se le reconociera como una ciudad igual a las ciudades españolas, que a los gobernantes tlaxcaltecas se les diera título de nobles y de reyes legítimos de su ciudad, que a la nobleza tlaxcalteca se le reconociera como una aristocracia igual que la aristocracia española, que los tlaxcaltecas no pagaran tributo como los otros pueblos indígenas y que pudieran mantener su territorio sin que se los quitaran los españoles. Eso es unas condiciones que no son de conquistados, son de aliados, y la corona siempre reconoció a Tlaxcala como su principal aliado en la Nueva España. O sea, les cumplieron el acuerdo. Sí, porque los tlaxcaltecas lo exigieron, ¿eh? Los españoles no tenían el menor empacho en romper acuerdos con indios, porque finalmente como los indios eran inferiores, pues no era cuestión entre caballeros. Pero más bien los tlaxcaltecas, de lo que fueron capaces, nunca dependieron de la generosidad o de la bondad española. Siempre defendieron sus propios intereses y fueron, entre otros, los que escribieron la primera gran historia de la conquista, donde los vencedores el Ieso son de ellos. Tlaxcala, que es una historia en que lo que te cuenta es cómo Tlaxcala fundó la Nueva España y cómo Tlaxcala es el centro sagrado de la Nueva España. No es para nada una visión de los vencidos, sino es una visión de los vencedores indígenas. Otra cosa que es importante, que es una hipótesis de varios historiadores, es que Tlaxcala, al negociar con España, le dio a España las herramientas para poder gobernar a los indígenas. Tlaxcala dijo, queremos ser una ciudad, como una ciudad española, y entonces a los europeos se les ocurrió, pues para gobernar a los indios vamos a organizarlos en repúblicas de indios que son como las ciudades españolas. Entonces, inclusive se podría plantear que el régimen de gobierno de la Nueva España, de la población indígena, lo definieron los tlaxcaltecas antes que los españoles, o fueron una iniciativa tlaxcalteca que luego fue aprovechada por los españoles. Y no olvidemos que durante todo este periodo, para fines del siglo XVI, todavía el 99% de la población de la Nueva España era indígena. Los españoles no habían llegado más de 10,000 a la Nueva España para fines del siglo XVI, y a lo largo del periodo colonial los españoles nunca fueron más del 10% de la población. La inmensa mayoría de la población de la Nueva España fue siempre población indígena, y la mayoría de ellos eran indígenas conquistadores. O sea, se consideraban descendientes de los que habían ganado la conquista, no de los que la habían perdido supuestamente en el siglo XVI. Los estudios postcoloniales suelen leer los procesos de colonización como grandes heridas originarias que inflige un pueblo dominante a uno dominado y que derivan en conductas muy concretas que se pueden rastrear hasta nuestros días, que son los comportamientos racistas, la violencia sexual que se desboca en algunos procesos de descolonización, o el alcoholismo en pueblos indígenas, que es también una constante en el mundo en estos procesos. Sin embargo, lo que nos cuentas es distinto a esta posición de unos dominantes, otros dominados, herida originaria y se acabó. Sin embargo, sí tenemos todas esas conductas que en esos estudios se reconocen como fruto de esa herida originaria. ¿Cómo debe articularse esta historia más compleja que nos cuentas, donde hay unos vencedores indígenas, con estas heridas originarias y sus resultados más concretos? Esa es una muy buena pregunta, y realmente cuando planteo estas ideas, todo el mundo me hace objeciones un poco como la que tú me estás planteando, o bueno, señalamientos como tú el que me planteas, y son muy legítimos, ¿no? O sea, finalmente México sí es una sociedad colonial, en que existe un claro privilegio de los que tienen la piel más clara, de los que hablan castellano, de los católicos, de los occidentales, frente al resto de la población que no son todas esas cosas, ¿no? Que hablan una lengua indígena, que tienen creencias religiosas diferentes, que no tienen la piel clara, que son de origen africano, de origen chino, de origen indígena, de todo tipo, ¿no? Y entonces generalmente hemos construido una visión de nuestra historia que atribuye todo eso a la conquista. Y un poquito, eso es, yo creo que cuando muchas personas critican el concepto de conquista, están criticando esa idea de que en 1521 llegaron los españoles
mandaron, destruyeron todo y desde entonces los españoles son los únicos que mandan y los indígenas y todos los demás están en una posición de avasallamiento, de inferiorización, de discriminación, de marginación. Ahora bien, yo no niego que exista todo eso. La idea es que mi propuesta es justamente que eso no sucedió en 1521. No, y no fue tampoco necesariamente el resultado inevitable de la guerra de 1521. Después de 1521 pasaron muchas cosas. Llegaron más y más españoles y los españoles estaban convencidos, ellos sí que habían conquistado y que tenían el derecho a mandar sobre los indios. Y entonces, desde 1521, Cortés hizo una serie de pactos, pero los siguientes funcionarios coloniales que llegaron 5 años después, pues no los honraron porque pues, eran pactos personales de Cortés y ellos eran representantes del rey y no tenían por qué honrarlos. Y así eso empezó a pasar. Y los españoles sí impusieron un régimen abiertamente discriminatorio y racista, en el que solo los españoles podían tener poder, en el que solo los españoles podían ocupar los cargos públicos, solo ellos podían ser sacerdotes, solo ellos podían practicar los oficios, solo ellos podían ser comerciantes a gran distancia. Y entonces, a lo largo del periodo colonial, pero no fue un proceso inmediato, fue un proceso de 3 siglos en que los grupos de origen español, españoles y criollos, fueron apoderándose de más y más poder, de más y más tierras, de más y más recursos, utilizando ese principio discriminatorio, y fueron despojando a los indígenas en un proceso gradual. Vimos que los tlaxcaltecas no se dejaron. Entonces, no es que la conquista les haya permitido a los españoles despojar a todos los indígenas. Los tlaxcaltecas se defendieron y muchos otros también. ¿Cómo se defendieron? Se defendieron por medio de tribunales y lograron justicia, porque finalmente la corona también sabía que no podía gobernar sin los indígenas, ¿no? Entonces, ahí había un equilibrio político. A la corona tampoco le gustaba que los españoles fueran demasiado poderosos porque se le iban a independizar. Entonces, a veces favorecía a los indígenas para debilitar a los criollos, a veces favorecía a los criollos para debilitar a los indígenas y jugaba un poquito como referee. Pero de todas maneras, el privilegio era fundamentalmente para los europeos, para los españoles. Y es un proceso de 3 siglos que va marginalizando a las poblaciones indígenas. Y también vienen las epidemias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, que reducen la población indígena de una manera terrible y que debilitan a las sociedades indígenas. Pero aún así, en 1820, para hablar del otro, 1821, para hablar del otro conmemoración de este año, México es un país 70% indígena. El otro 20 y tantos por ciento son mulatos, mestizos y gente de orígenes muy diversos, y los blancos o criollos son menos del 10% de la población. En el momento de la independencia en México, yo creo, aunque no lo podremos demostrar, pero yo apostaría que había más gente que hablaba náhuatl que gente que hablara español. Y sin embargo, todas las leyes del nuevo país se hacen en español y pese a que esta minoría de la población del 10% impone cultura, impone idioma, impone leyes, impone un régimen político. Y entonces, mucho de lo que le atribuimos a la conquista, el despojo de tierras indígenas, la persecución de las lenguas indígenas, la destrucción de las culturas indígenas, es en realidad cosas que hicieron los gobiernos independientes de México a partir de 1821. O sea, los peores despojos territoriales fueron los de los liberales, pero por mucho. Por eso las grandes rebeliones indígenas, el gran ciclo de rebeliones indígenas de este país es en el siglo XIX. La rebelión de Yucatán, la de los yaquis, son contra los gobiernos mexicanos, no contra el gobierno español. Porque las rebeliones que se hicieron contra los gobiernos españoles y las oficinas de rentas, esas sí derivaron en exterminios de poblaciones específicas. En algunos casos sí, pero la mayor parte de los casos la corona prefería quitar al funcionario, o sea, porque eran rebeliones contra funcionarios específicos en el periodo colonial, y la corona, como funcionaba como referí, muchas veces lo que hacía es que quitaba el funcionario, pactaba otra vez con los indios y mantenía su dominio. Pero el gobierno mexicano no podía hacer eso, porque ya era el gobierno mexicano contra la población mexicana, ya no era una guerra imperial, ya era una situación nacional. Entonces la idea, por ejemplo, de que México había que hablar un solo idioma y que había que forzar al 70% de la población a que abandonara su idioma original y hablara solo español, es una idea del México independiente, no del México, no de la Nueva España. Y mucho de lo que hablamos de colonialidad en México, en realidad son fenómenos del siglo XIX y del siglo XX. Lo que pasa es que al mismo tiempo la historiografía nacionalista de la época proyecta todo eso hacia el pasado, a la conquista, para lavarse las manos, por así decirlo. Vamos a ir a un corte y seguiremos conversando sobre la conquista de buena fe.